café, aprovechando ahí, Elena está, mire, ahí está Elena Insulza, aprovechó de hacerse un café. Una coronita. Capuchino. ¿Cómo está? Dice una coronita. No se puede en este contexto, no se puede. Ya, chiquillos, gracias por volver, se agradece, ¿cierto? El interés. La idea es aprovechar los 20 minutos que nos quedan, intentar hacer la clase de 1 hora para que podamos avanzar. Se agradece, chiquillos. Consultas, dudas, profesora, ¿tenemos alguna? Volvieron todos. Hasta el momento no, solamente los alumnos que preguntaban hace un momento en la clase anterior o en el bloque anterior por el tema de la prueba de diagnóstico, que los inquieta un poco si va a entrar este PPT y eso, pero usted ya lo explicó y lo dejó en claro. Sí, chiquillos, como lo dijimos en la primera clase, estemos tranquilos con respecto a las evaluaciones, vamos a tener tiempo suficiente para explicar, si hay alguna duda, si alguien no entiende, por supuesto, todo el tiempo del mundo de mi parte. Siempre manejen mi correo para no molestar tanto a la profesora a veces. Y nada, démosle. Volvieron todos, se agradece. Bien, chiquillos. Vamos, ¿en qué estábamos? En el censo. Ahí veo a Daniela. Está bien. En el censo explicando. Ya, chiquillos. Ahí están. Cuando hablábamos del censo, tengo que agrandar la pantallita. Ahí está. ¿Cierto? Vamos a correrlo para acá. Ya, hay algunos datos, ¿cierto? Que nos entrega, por supuesto, muchos datos que nos van a entregar, ¿cierto? Los resultados de un censo. Como bien decíamos, es la herramienta más grande, ¿cierto? Con la que cuentan los países para poder entender, ¿cierto? Cuáles son las necesidades de la población. ¿Cuál es la idea de un censo, chiquillos? ¿Quién tiene idea? Lo comentamos en clase. Regalo 2,5 puntos a quien me diga. No es para contabilizar la parte de gente que Verificar la vemos. cantidad de personas que hay en el hogar. Perfecto. Exacto, sí. Y no solamente la contabilizar la población del país. Para las características, Para saber las población estadísticas. del país. y caracterización de vivienda y habitantes del territorio. Permite ser cuántos somos, dónde vivimos y cómo vivimos. La población del Bien, país. Ingreso, chiquillos. ven todo eso. Bien, excelente, excelente, chiquillos. Y todo eso. Profe, también es para tomar las políticas públicas de un país, ¿o no? Ese era el punto que les iba a comentar. Excelente. ¿Quién fue? Álvaro Silva. Álvaro Silva me puede reclamar 2 puntos en algún momento. 7. Chiquillo, ese es el concepto del censo, ¿ya? Reconocer, ¿cierto? Por supuesto, las necesidades de la población para que los gobiernos correspondientes puedan generar las políticas públicas, ¿cierto? Necesarias que ellos van a ir entendiendo, por supuesto, que son necesarias para nuestra población. Por ejemplo, si vemos en pantalla, hay 3 resultados, ¿cierto? De 3 censos, el año 92, el 2002 y el año 2017. Entonces, me parece que hay 25 años más o menos entre estos 3 censos. Y podemos ver, ¿cierto?, cómo la población, ¿cierto?, de niños hasta 14 años, con el paso de los tiempos va disminuyendo, ¿cierto? Pasamos de un 29 a un 20. Entonces, podríamos, ¿cierto?, entender que la tasa de natalidad, ¿cierto?, como vimos anteriormente, va disminuyendo. Y podríamos aprender a entender, quizás jóvenes, por qué va disminuyendo. Quizás porque hay una mayor capacidad de anticoncepción en la mujer, por el ingreso de la mujer al campo laboral, ¿cierto?, desde el año 1990. Diferentes y múltiples características nos pueden, ¿cierto?, o se pueden entender a través de este gráfico. Por consiguiente, podemos ver cómo la población adulta mayor de nuestro país, ¿cierto?, pasa desde el año 92 con el 6%
al 11%, casi el doble en 25 años. Entonces podríamos hacer, a ver, nuestro país está envejeciendo. Entonces yo como gobierno y a través de las políticas públicas voy a intentar, ¿cierto?, llegar con mejor forma, ¿cierto?, a través de mis planes, ¿ciertos?, de gobierno a ese tipo de población. Entonces, chicos, por eso es importante el censo, participar y que sea, por supuesto, fidedigno. ¿Ya? El censo es el quinto indicador demográfico importante. Y aquí es donde que le decían a los marihuaneros. Y los mexicanos le dicen de otra manera. Todavía no me puedo quedar. Hay alguien ahí con los micrófonos abiertos. Como le dicen a los- Agradecemos. Apagar. Ya, perfecto, muchas gracias. Ya, chiquillos. Otro tema importante, una vez que dejamos ver los indicadores demográficos para ir entendiendo, queridos jóvenes, a no olvidar que estamos reconociéndonos como sociedad, cómo funcionamos como individuos, cómo funcionamos como sociedad, en comparación, ¿cierto? Y dentro del espacio terrestre en el cual nos desenvolvemos. A no olvidar, porque ese es el punto fundamental, ¿ya? Después que vemos los 5, ¿cierto?, indicadores demográficos que están definidos y que son preguntas de prueba, pasemos a ver cómo se distribuye la población, chicos, ¿cierto? Y cuáles son los factores que influyen en esta distribución, ¿ya? Primeramente, vamos a encontrarnos con los factores naturales, ¿ya? El hombre, ¿cierto?, el individuo, va a buscar diferentes formas donde adaptarse, ¿cierto? Para tener, por supuesto, una vida más plena, más tranquila, ¿cierto? Para él y su familia, por supuesto. Los factores van a ser 3, bien les digo, naturales, económicos e históricos. Los 3 de suma importancia. Pasemos a ver qué significa o qué vemos en cada uno de ellos. Cuando hablamos de factores, ¿cierto?, que influyen de manera natural, hablamos principalmente del relieve, ¿cierto?, que lo vimos al principio de la clase, ¿cierto? Y el hombre, por lo general, ¿cierto?, las sociedades buscan instalarse y asentarse en un relieve plano, como es la depresión intermedia o como son las planicies litorales, ¿cierto?, cerca del mar, ¿ya? Eso es lo primero que busca y ve el ser humano. El segundo punto es el clima templado, ¿ya? O un clima de fácil convivir, por así decir. Un clima templado es el que tenemos prácticamente en toda la zona central de nuestro país, ¿cierto? Favorable para los seres humanos y para las actividades económicas. Por supuesto, siempre va a existir población, ¿cierto?, que viva en lugares o territorios con geografías accidentadas, ¿cierto? Como puede ser el extremo sur de nuestro país, ¿cierto? Entre archipiélagos, entre islas, ¿cierto? Con fríos, con lluvias torrenciales, ¿ya? Pero no es, ¿cierto?, el grosor de nuestra población, ¿ya? La disponibilidad de agua, ¿cierto?, es fundamental para que el ser humano se asiente, ¿cierto?, y pueda vivir tranquilo. De hecho, las primeras civilizaciones, ¿cierto?, Mesopotamia, Egipto, ¿cierto?, se instalaron, China, por supuesto, se instalaron cerca de ríos o al lado de los ríos, los que iban propiciando, por supuesto, una buena agricultura, ¿ya? Y como bien dice ahí, el suelo, ¿cierto?, con aptitud para el desarrollo de la agricultura. Eso van a ser los factores naturales para que el hombre se asiente en algún lugar, ¿ya? Después tenemos los económicos, y no menos importantes, la presencia de recursos naturales, las actividades industriales, el trabajo, por supuesto, la proximidad al mar, ¿ya? A veces el ser humano, por supuesto, tiene que optar entre uno y otro factor, ¿cierto? Dependiendo muchas veces del trabajo, ¿cierto? O de las oportunidades que uno va teniendo en la vida, ¿ya? Y otro factor importante es el factor histórico y político, ¿ya? Donde ya está más relacionado con la ocupación de un territorio, con las herencias, aquí nací, esto es lo que me heredaron mis antepasados, ¿cierto? Y la gente se arraiga, por supuesto, al territorio, ¿cierto? Y aun cuando tuvieran unas mejores expectativas de vida en otros lugares, deciden quedarse, por supuesto, en su lugar, ¿ya? Como también
La contraparte pueden ser los conflictos bélicos, ¿cierto? Estoy muy arraigado a mi tierra natal, ¿cierto? Pero por conflictos bélicos o persecuciones, como veíamos anteriormente, estamos obligados a dejar, ¿ya? Esos son, chiquillos, los factores que influyen para la distribución de la población, para que entendamos, para que reconozcamos y contextualicemos cómo nos vamos formando como sociedad, ¿ya? Y este punto es re importante, chicos, también, ¿ya? Que son las características socioculturales. Y aquí nosotros ya comenzamos a hablar un poco de cómo somos, cómo nos formamos, ¿cierto? ¿Por qué somos lo que somos hoy por hoy? ¿Cierto? Y tiene mucho que ver, chiquillos, con las características socioculturales que nos van delimitando, ¿cierto? O nos van presentando como una sociedad, ¿cierto? Además, chicos, de entender cómo se pacta una sociedad, cómo se pacta una organización, es importante, ¿cierto?, entender cómo se define esa sociedad, ¿ya? Dice ahí, chicos, cambio sociocultural. Si bien las estructuras socioculturales son relativamente estables, ¿cierto? Nosotros pertenecemos a un tipo de cultura y de sociedad que en el tiempo es estable, ¿cierto? Y persistentes, por supuesto. Estas sociedades y culturas van cambiando constantemente con el paso del tiempo, y eso yo se los vengo explicando desde el primer día de clase, ¿ya? Cómo entender y cómo reconocernos, ¿cierto?, a través de lo que nos ha dejado, ¿cierto?, la historia propiamente tal, la historia de nuestros antepasados, la historia de nuestro territorio, de nuestra geografía, por supuesto, jóvenes, nos va formando como sociedad, ¿ya? Y, por supuesto, ahí nos dice y nos da un punto fundamental, que si bien es cierto, somos estables, ¿cierto?, vamos cambiando o nos vamos aculturizando, ¿cierto?, con otras sociedades. Y eso ocurre tanto a nivel general como a nivel de individuo, ¿cierto? Yo puedo tener mis conceptos súper claros y esta es mi línea y yo soy así, y puedo conocer a alguien, ¿cierto?, que me explique la vida, el funcionamiento, qué sé yo, de cualquier cosa, y yo me puedo aculturizar de esa persona, puedo rescatar lo bueno y lo malo, ¿ya? Y ahí se va generando, chiquillos, un tema, ¿cierto?, un concepto fundamental hoy por hoy, ¿ya?, que es la multiculturalidad, que tiene que ver y que va de la mano, por supuesto, como siempre les digo, de las migraciones hoy por hoy, tanto internas como externas, ¿ya? Entonces nosotros como sociedad y como individuos nos vamos formando por influencia de otros individuos o de otras sociedades. Vamos compartiendo. Nosotros no somos los mismos, ¿cierto?, que la generación, por ejemplo, del 50 o del 60. Yo les explicaba a usted cómo es importante adaptarse a los cambios generacionales. ¿Por qué? Porque ellos han tenido la posibilidad de vivir, ¿cierto?, bajo otros conceptos. Como siempre yo les digo, el pasado no se juzga, el pasado se entiende, ¿cierto?, entendiendo la contextualización que existía en ese momento, ¿ya? Ahí dice, la identidad y valores culturales de la población constituyen un elemento importante en el proceso planificador, ya que nos permite conocer las expectativas de los grupos sociales y poder identificar la reacción frente a un proyecto planificador. Es decir, chicos, ahí nos está un poco y nos está invitando a ampliar, ¿cierto?, la caracterización cultural que tenemos como sociedad, ¿cierto?, a tomar, ¿cierto?, de manera positiva, quizá, y a veces de manera cruel, ¿cierto?, porque la aculturación, ojo ahí, se puede dar de manera natural, ¿cierto? Yo aprendo del otro, yo me mezclo con el otro aprende de mí, yo aprendo de su cultura y juntos vamos generando quizá una cultura futuro, ¿ya? Pero, y es bueno que lo entiendan así, hubo momentos de la historia donde esa aculturación, ¿cierto?, fue de manera
obligatoria, ¿ya? Principalmente en los tiempos de la colonización, por supuesto, ¿ya? Donde, no sé, a nuestro territorio llegaron los europeos, los españoles, ¿cierto? Y nos quisieron a la fuerza, por supuesto, implantar sus culturas, ¿ya? A no olvidar ese concepto, la aculturación puede ser de manera que te la impongan o principalmente, y como se busca que sea, a través de la aculturación, ¿cierto? De ir y venir de la cultura en sí. Ya, Profesor chiquillos, Luis, nosotros... ¿Sí? disculpe, nos quedan 5 minutos de clases. Ya. ¿Cómo pasa el tiempo, chiquillos? Sí. Y dos Muchas cosas, gracias. profesor. Dígame nomás. Irene Dígame nomás. Méndez destaca una frase que usted dijo: el pasado no se ¿Ya? juzga. Dice que es muy bonita esa frase. Y lo otro, que Abigail Zamora también dice que se van formando nuevas culturas, mezclando a la vez dos culturas distintas. Exactamente. Le agradezco el concepto a las dos estudiantes, ¿cierto? A las dos compañeras, porque cuando nosotros, y lo vamos a ver quizás en el segundo semestre, ¿cierto? O tercer trimestre, ¿cierto? Segundo o tercer trimestre, bien digo, cuando ya nosotros tengamos que ver la historia propiamente tal, ¿ya? Cuando estemos hablando del siglo XX, por ejemplo, ¿cierto? Y yo siempre les digo, chicos, que para entender la historia, ¿cierto? Es importante remontarse en el pasado y no juzgar, ¿cierto? Los hechos que ocurrieron, ¿cierto? Con las nuevas ideas, ¿cierto? Que existen hoy por hoy en las nuevas sociedades, ¿ya? Quizás en el tiempo pasado, ¿cierto? En el de mi abuelo, en el de mi tatarabuelo, yo siempre digo, doy este ejemplo en clase, tener una familia, tener dos mujeres, no era tan mal visto, ¿cierto? En un aspecto social. Lo podemos remontar mucho más atrás. Los reyes, los emperadores tenían 1, 2, 3, 5 mujeres, ¿cierto? Entonces, no se puede juzgar esa historia de ese tiempo con el pensamiento actual. Hoy, por supuesto, sería imposible. Me pillan con 2 mujeres, me voy absolutamente funado en las redes sociales. Se entiende, ¿cierto? Pero, por supuesto, nuestros antepasados tuvieron otra forma de vida y cuando nosotros queramos, ¿cierto?, entender la historia en sí, no podemos olvidar ese concepto. ¿Ya, chiquillos? Hemos estado viendo, ¿cierto?, cómo nosotros nos vamos construyendo socialmente de la mano de la geografía y de nuestro espacio público, ¿ya? La vamos a ver a través de la geografía económica, como aparece en pantalla, ¿cierto? A través de las actividades económicas, la vamos a ver a través de los indicadores del desarrollo humano, ¿ya? Esto que no hemos alcanzado a ver, chicos, no se preocupen porque no está en la guía, ni tampoco en la prueba. Está solamente lo que hemos alcanzado a ver ya de manera real. ¿Se entiende? ¿Ya? La tercera estrella es la geografía política, que acá ya se pone un poco más entrete la cosa porque nosotros vamos a aprender y de acá vamos a partir, ¿ya? La próxima clase que tengamos yo voy a preguntar dónde quedamos y ustedes me van a decir en la geografía económica, ¿ya? Para que no se me olvide. Y la vamos a ver a través, ¿cierto?, de cómo nosotros nos formamos como un mundo en sí, un mundo globalizado, ¿ya? Cómo funcionamos a través de los continentes, a través de los países, de los territorios, del Estado. Vamos a aprender, chiquillos, en la próxima clase cómo funciona el Estado, ¿ya? Debemos saber, chiquillos de cuarto medios, caballeros, señoritas, cómo funciona nuestro Estado para que en el debate tengamos ideas, ¿cierto?, de lo que ocurre en nuestro país. Vamos a ver la organización, ¿cierto?, del mundo entero, cómo se organiza, ¿ya? Vamos a hablar de la globalización y neoliberalismo. Ahí tenemos harto para debatir, chiquillos. Si quieren ir buscando información, conceptos totalmente actuales, ¿ya? Vamos a explicar los conflictos territoriales, los conflictos sociales. Este Power, chiquillo, que lo vamos a seguir trabajando la próxima semana, va a ser enviado a ustedes con la guía el día de hoy. Y el próximo jueves, como bien sabemos, tenemos la prueba de diagnóstico. Chiquillos, profesoras queridas, consultas, dudas, antes que vayamos cerrando la clase y agradeciendo, ¿cierto?, que hayan tenido el interés de querer volver, ¿cierto?, a la clase. Tenemos 79 participantes y 4 cursos. Yo estoy
muy contento, muy agradecido, les valoro totalmente el tiempo, como siempre. Vamos a tener tiempo de hablar, de conversar, de debatir, ya habrá tiempo para las evaluaciones, ¿ya? Y si hay alguna consulta, alguna duda, querida profesora. Gracias, profe, gracias. Se le agradece a usted la participación, el material está ahí, como hemos conversado, va a ser nuestro ramo para que debatir, para traer ideas. Profe, cuando terminemos la guía, ¿se la mandamos al correo? Si ustedes envían la guía, los resultados se envían automáticamente, eso tengo entendido. Profesor, ¿y las guías ustedes las van a mandar al correo? Sí, la profesora Paz y también a través de los profesores jefes le vamos a hacer llegar, ¿cierto? La prueba. Es una prueba muy corta, chiquillos, no se preocupen, no les va a tomar prácticamente nada en realizarla, ¿ya? Así que una vez que les llegue el link, ustedes pinchan, ¿cierto? Contestan la prueba y la envían. Y nos va a llegar a nosotros los profesores ya con los resultados que esperamos de ustedes, ¿ya? Profe, Esa es una la guía. consulta antes de irse. Dígame. Wilmy, Dígame. la consulta, profe, ¿en cuánto tiempo podría ser el censo en un país, más o menos? Profe, la consulta. ¿Cómo? Para hacer el censo en un país, por ejemplo, ¿cada cuántos años podrían hacerlo el Profe. Me parece que ahí en nuestro mapa parecía que era cada 10 años, tengo entendido. ¿Cada 10 años? Mire, ahí tenemos uno el 92, el 2002, sí, como 10 años. No sé si estos son los únicos o ha habido otro censo entre Porque el medio. otro ya están en 15 años. Sí, Uno puede en ser. 10, el otro en... Sí, puede ser un rango que se puede ocupar entre 10 y 15 20 años. años más o menos, 20, 15 Eso es años. bien relativo. Exacto, es relativo. Y va a depender, ¿cierto?, de las necesidades que tenga el Estado en el momento. Porque, por ejemplo, necesita tomar medidas y políticas públicas hoy y te anuncia un censo en un año más, por ejemplo. Profe, ¿Sí? ¿la guía la van a enviar al WhatsApp del grupo? Le van a avisar con tiempo, tengo entendido que sí. No sé si la profesora Paz nos puede ayudar con eso, pero ya sea a través del WhatsApp o del correo, estén tranquilos, chiquillos, porque les va a llegar, ¿ya? De una u otra manera. Ustedes pinchan el link y comienzan automáticamente, ¿cierto?, a responder la prueba. De hecho, no sé si está aquí. No sé si Google Formulario. Pero va a ser de muy fácil acceso. Ya no se preocupen, chiquillos, y de hecho van a poder practicar, ¿cierto?, la prueba, que va a ser la prueba, chiquillos, de diagnóstico de la próxima semana en horario de clase, ¿ya? Así que se pide la próxima semana puntualidad, ¿cierto?, para poder enviar los links, ¿cierto?, de la prueba de diagnóstico. Y este es más o menos, ¿se puede ver? Sí. Sí, profe, se ve. Chiquillo, fundamental, nombre y al lado del nombre el curso, ¿ya? Nombre y curso. Usted va contestando, mira aquí, correo electrónico, nombre y al ladito el curso. Y mire, después son 14 preguntas, todas con alternativas. Ya, miren ahí la número 10. Emigración es salida de la población de un territorio, llegada de la población, relaciones estadísticas o todas las anteriores. Todo eso está en el Power, queridos chiquillos. Emilio Yáñez, me imagino que no va manejando. De copiloto. Edison Araya también. Ya, chiquillos, entonces, este más o menos es el formato de la prueba. Y al último, después de la pregunta 14, les va a aparecer enviar. Ustedes la envían y tenemos el trámite hecho. ¿Les parece? Sí, profe, muchas gracias por su paciencia. No, gracias a ustedes, chiquillos, por participar. Recuerden que siempre es importante estar revisando otro material. Si hay algo de interés de ustedes, busquen. Hoy por hoy, recordemos, estamos en la etapa, ¿cierto?, en la época de las tecnologías, para los que se les hace más fácil. YouTube responde todo, Google responde todo, ¿ya? Siempre a buscar diferentes caminos, ¿cierto?, o herramientas que vengan a ayudarnos en todo.
Diferentes alternativas. Sí. Exacto, siempre es importante buscar todas las alternativas que necesiten. Ahí veo a la Maricel, del cuarto G. Veamos cara, mientras la profesora nos diga que está todo bien. La Elena está ahí. Sí, profesor, estamos listos ya, estamos esperando despedirnos de los alumnos. Ya, queridos estudiantes, les mando un abrazo a todos, a Yatzel, a Lorena, a Ulises, a Tamara, a Víctor, a Cristian, a Adriana con la cámara apagada, a Natita, ahí está Natita, Pascampo, los pillé a todos tomando 11, chiquillos. La Silvia Sepúlveda. Hacía hambre, profe.